Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Ayer hicimos el capítulo 1 de reencarnación, de los reencarnados, ¿no? Las vidas pasadas que a lo mejor hemos podido tener. Lo tenéis en toda esta pantalla, si clicáis os llevará al primer capítulo. Es importante saberlo para ponernos en tesitura sobre lo que os voy a contar hoy. ¿Veis la segunda parte ya? La última. Y hoy os voy a hablar de varios ejemplos en los cuales, sobre todo niños, han experimentado este tipo de reencarnaciones con todo ese complot de pasos que vimos en el capítulo anterior. Vamos a hablar, en este caso vamos a hablar de cinco casos de los más importantes, comprobados, de reencarnaciones. Vamos a hablar de Gus Ortega. Gus Ortega, en Colorado, en Estados Unidos, este chiquillo estaba ahí, afirma haber existido en otra vida como su propio abuelo. ¿Cómo pasó esto? Empezó a hablar del tema cuando tenía apenas 18 meses e hizo un montón de declaraciones bastante específicas. Este es uno de los casos más convincentes de reencarnación que está siendo investigado por un profesor de psiquiatría de la Universidad de Virginia. Gus afirma ser su abuelo Augie, que murió en el 93 debido a un accidente cerebrovascular. Este hombre era propietario de una tienda donde se vendía de todo, ¿no? Amaba muchísimo a su familia, pero nunca llegó a conocer a su nieto Gus, quien nació un año después de su partida. Cuando este niño tenía año y medio, se dirigió a su padre mientras le cambiaba el pañal diciéndole: «Cuando tenía tu edad, a mí me tocaba cambiarte el pañal». El hombre se quedó flipando, pues como no es menos. Otro día, su padre llevó fotos antiguas a su casa y se las enseñó a Gus. Y lo que pasó fue algo impresionante. El hijo apuntó a una de las personas retratadas en las fotografías y dijo: «Oh, ese soy yo». ¿Cómo podía saber que ese era él? Y Gus recordó episodios de la vida de su abuelo que su padre apenas sabía y guardaba en su memoria. Otro de los casos es el de Ian Hagedorn. Resulta que uno de estos casos es el de este niño. Es un niño de 6 años que reside en Pensacola y es hijo de María Hagedorn. Este niño afirma haber sido un policía de Nueva York que murió de un disparo. Los recuerdos que tiene este niño le indican que cierta noche entró en una tienda donde había delincuentes y lo asesinaron de un tiro. Este policía supuestamente era el padre de su madre, o sea, su abuelo. Y aquí viene lo interesante del todo. Ian sufre de una extraña enfermedad del corazón, de tal forma que cuando él se esfuerza de más, se desmaya. Antes de los 4 años ya había pasado por 6 cirugías, debido a que su arteria pulmonar presentaba defectos, provocando que su corazón no se desarrollara del lado izquierdo. Hasta ahí todo bien, ¿no? Algo científico, algo que el niño sufre. Pero ahora vamos a ver cómo murió el abuelo. Su hija, María, relata que su padre estaba en el servicio como policía y cuando entró en una Radio Shack sospechó que algo andaba mal. 2 hombres sacaron una ametralladora y la apuntaron hacia el gerente. La reacción del padre de María fue indicarles: arrojen las armas, es la policía, y alguien le disparó apenas acabó de decirlo. En la autopsia, y aquí viene lo fuerte del todo, la causa de la muerte fue una arteria pulmonar rota por causa del tiro, la misma arteria que hace sufrir a Ian en la actualidad. Esto ya es impresionante, pues algo más raro todavía pasó. María dice que a los 3 años, cuando Ian estaba haciendo desastres, lo normal, un niño traviesito, ella le dijo que se detuviera o le iba a pegar. Y entonces se le respondió: cuando eras pequeña y era tu padre, tú hacías muchos desastres y nunca te pegué.
La mujer se quedó impresionadísima. Y a partir de ahí, Ian comenzó a hablarle más y más sobre el abuelo, convenciendo a todos de que era su reencarnación. La relación entre la enfermedad y la forma de muerte del padre resulta una evidencia súper interesante y de los cuales ya no solo los parapsicólogos, sino los científicos en sí están estudiando esa posible relación, esa relación que puede haber. Otro de los casos, nos vamos un poquito más lejos, nos vamos a Sri Lanka. Sabéis que Sri Lanka es una comunidad donde la mayoría de la población practica la filosofía budista y precisamente de aquí vienen muchos, quizá los mejores casos de reencarnación, porque ellos lo tienen muy presente esto. El caso de Dilukshi Nisanka es uno de los casos más fantásticos. Este caso fue estudiado por el profesor Erlendur Haraldsson de la Universidad de Islandia. Resulta que Dilukshi habló de una vida pasada durante 3 años, donde insistía y repetía una y otra vez la misma historia sin parar. Esto sorprendió a sus padres cuando les reveló que no era su hija, que tenía padres en otro sitio y que murió en un lugar cerca de Dambulla, un sitio que está a 6 horas de viaje de Sri Lanka, donde había un río, el cual cayó desde un puente mientras estaba cruzando. La familia de Nisanka, cuando supieron esto, les recordó, muchísimo, les causó muchísimo dolor recordar todo eso. Siempre que hablaban de eso, pues ya quedaba claro que Nisanka no se sentía parte de la familia, y fue muchísimo más difícil para su madre, sobre todo, porque su madre decía que empezó a hablar de su otra vida en la escuela Montessori, que su templo se encontraba en otro sitio. Cuando comía o iba a dormir, ella hablaba de su otra vida y la madre se sentía fatal porque solamente hablaba de su otra familia. Su madre se llegó a enfadar tantísimo que una vez le pegó. Un periodista escuchó esta historia y el caso fue publicado en el periódico. Súper pronto, en muy poquito tiempo, la familia recibió una carta de un señor de nombre Ranatunga, quien reconoció la historia de Dilukshi como la de su hija muerta. Los Nisanka hicieron ese viaje de 6 horas hasta Dambulla para encontrarse con esta familia. En el camino, la muchacha Dilukshi empezó a reconocer lugares y guió al conductor hasta la casa donde estaba la familia antigua, y por un encuentro verdaderamente emocionante, Dilukshi parecía mucho más a gusto con esta familia. Shiromi, que es la hija de Ranatunga, la hija que está en Nisanka, tenía 6 años cuando murió ahogada al caer de un puente. De las 20 declaraciones ofrecidas por Dilukshi, 12 encajaban a la perfección y eran muy... Hay más casos, obviamente. Tenemos el de Cameron Macaulay, en Escocia. Esto fue como cualquier un niño normal de 6 años, el pequeño Cameron Macaulay, pues disfrutaba mucho de dibujar. Le encantaba dibujar, pues como a mí de pequeña me apasionaba dibujar. Uno de sus favoritos era el de una casa con una sola planta, de fachada blanca y localizada en una bahía. Cuando la madre de Cameron le preguntó qué era esa casa, la respuesta le produjo un escalofrío que le recorrió toda la columna vertebral. Resulta que el niño respondió que aquella era su casa, que él vivía ahí con su antigua madre en una región situada en Barra, una isla de Escocia, a una distancia que estaba aproximadamente 260 kilómetros de donde vivía actualmente. Cameron estaba convencido de que tenía una vida pasada y parecía súper preocupado de que su antigua familia pudiera echarlo de menos. Su madre se asustó, obviamente, y recordó que desde que Cameron aprendió a hablar, pues acostumbraba a relatar aventuras infantiles vividas en aquella isla. Pero desde el momento en que empezó a relatar detalles de la casa donde tuvieron lugar estas aventuras, pues muchos otros recuerdos empezaron a florecer. Cameron estaba describiendo su antigua familia, sus hermanos y hermanas. Incluso llegó a contar cómo había muerto su antiguo padre.
En un principio, la familia trató estas narraciones como parte de la imaginación infantil del niño. Hay que decir también que vaya tela a los padres, porque la verdad es que es verdad que los niños tienen muchísima imaginación, pero hasta tal punto me extrañaría, ¿eh? Pero ya hubo un momento en el que Cameron empezó a presentar señales de tristeza y de sufrimiento y reclamó separarse de la familia con la que estaba y poder reencontrarse con la familia de Barra. Un día cualquiera, la profesora de Cameron llamó a los padres para una reunión. Les dijo que el niño se quejaba mucho de la ausencia de sus padres y hermanos. Además decía que sentía mucho no poder jugar en las piedras de la playa y reclamaba que su casa actual tenía solamente un baño, mientras que la casa de Barra tenía 3. Desde entonces, pues no dejó hablar sobre la isla y sus experiencias en el lugar. Contó cómo acostumbraba a observar a los aviones aterrizando desde la ventana de su cuarto. Y también llegó a decir que su padre se llamaba Shane Robertson y que había muerto pues porque no había visto hacia ambos lados, posiblemente pues como si estuviera haciendo referencia como a un atropello. No pasó mucho tiempo para que un equipo profesional de investigadores, entre los que se encontraba Jim Bay Tucker, dieran con este niño y le hicieran una invitación para ir a Barra para conocer a su antigua casa, su antigua familia. Cuando recibió la propuesta, la madre de Cameron se asustó muchísimo porque la familia rechazaba totalmente la idea de una vida pasada. Pero el niño se mostró tan feliz que no conseguían dejar de saltar de alegría. Entonces obviamente accedieron. Cuando el avión se aterrizó, llegó a la bahía de Cockleshire, Cameron le preguntó a su madre: ¿mi cara está brillando? Y la madre le contestó: ¿por qué me preguntas eso? Y Cameron le contestó: porque es que estoy súper feliz. La ventana del niño apuntaba a la playa y decía: ¿ahora me creéis? Y cuando finalmente aterrizó el avión, levantó sus manos al cielo y gritó: estoy de vuelta. Una vez en el hotel, la familia de Cameron y el equipo de investigadores partieron en busca de pistas sobre el pasado del niño. Cuando localizaron la Casa Blanca en la bahía, se dirigieron inmediatamente a ese sitio, pero sin decirle nada a Cameron. Cuando llegó a la casa, Cameron la reconoció al instante, pero algo cambió en la expresión. Este chico parecía triste mientras estaba mirando la casa, como si faltara algo. A lo mejor esperaba que al entrar a la casa pues su madre estuviese allí, o como él la recordaba básicamente. Parecía conocer a todos los detalles de la casa, pero no demoró en señalar los 3 baños que había mencionado a la profesora, así que vamos, que el muchacho no se cortó, dijo: ¿ves? Aquí hay 3 baños y en mi casa solamente hay 1. Los investigadores llevaron a la familia de Cameron para que conocieran al miembro de la familia Robertson, a uno de ellos. Pero este fue incapaz de ofrecer cualquier información respecto a Shane, su mujer y sus hijos. No obstante de esto, al ver fotos antiguas de la familia, Cameron reconoció un coche negro y un cachorro blanco con negro, un manchadito, los cuales ya había hablado en diversas ocasiones. Para la familia de este niño, el viaje a Barra significó un alivio realmente notable, porque nunca nadie más volvió a desconfiar de que Cameron estuviera inventándose cosas, y el niño se volvió mucho más tranquilo. No sintió más esa tristeza que tanto aborrecía. Y no se encontraron todas las respuestas, también es verdad, pero sí que se encontró una gran verdad, al menos para el niño, que la muerte no es el fin, sino un nuevo comienzo. Y por último, una de las noticias, uno de los casos más importantes, de los cuales ya hablamos en el primer capítulo, importantísimo, el de James Leininger en Estados Unidos. Es el caso más reconocido, con el tema de reencarnación, salió en múltiples canales de televisión, entrevistas, etcétera, etcétera. Este niño era, un nene que le gustaba jugar únicamente con una cosa: con aviones, y solamente con aviones. Rechazaba cualquier otro tipo de juguete que sus padres, Andrea y Bruce, le daban. Solamente quería aviones. Cuando el niño cumplió 2 años, cambió absolutamente todo.
El niño tenía horribles pesadillas relacionadas con la aviación de guerra y su madre solía despertarlo mientras gritaba cosas como «avión en llamas, el hombre no logra salir». Hubo un vídeo que se grabó por los padres y en el cual muestra cómo James, de apenas 3 añitos, examina un avión como si le estuvieran haciendo como una verificación previa al vuelo. Los pilotos, antes de montarse el avión, lo comprueban que todo esté perfecto, que no falte absolutamente nada, pues para que obviamente no tengan problemas. Los días pasaban y las pesadillas de este niño no cesaban y sus padres, ya desesperados, acudieron al terapeuta, a la terapeuta Carol Broughman, que se dedicaba al estudio del fenómeno de la reencarnación, el cual ya trabajó en el caso y logró traer a la memoria del niño diversos recuerdos. El niño detalló que era un piloto de caza y que su avión, un Corsair, que siempre solía tener los neumáticos desinflados, había sido impactado en el motor derecho por los japoneses en Iwo Jima. James también llegó a decirle a su padre que había despegado de un avión llamado Natoma y que había volado algunas veces con alguien llamado Jack Larson. Cuando se investigó todo esto, Bruce, el padre de James, descubrió que el Natoma y Jack Larson existían realmente. El Bahía Natoma, era como un pequeñito portaaviones que estaba en el Pacífico y Larson vivía en Arkansas. A ver. El padre Bruce se obsesionó y descubrió que el único piloto de la escuadra abatido en Iwo Jima se llamaba James M. Huston Jr., tenía 21 años y murió el 3 de marzo de 1945. Cuando él descubrió todo esto, ya empezó a creer que su hijo era la reencarnación de Houston y que había regresado porque tenía algo que terminar. La pareja Leininger escribió una carta para la hermana de Houston, que se llama Anne Barron, y le contaron pues la historia, lo que le pasaba al niño, básicamente, frente a tantos detalles que de algún modo el niño sabía, y ella también al final se lo creyó, obviamente. El niño se juntó con la hermana de Houston y este ha sido el caso más documentado de reencarnación. Se ha estudiado y resultó en un libro llamado Soul Survivor: The Reincarnation of a World War II Fighter Pilots, y fue escrito por los padres de Bruce y en colaboración con el novelista Ken Gross. Pues si a alguno le interesa leerlo, pues ya sabe que el título está ahí. Hay que hacer hincapié que en la mayoría de los casos donde se alerga la reencarnación, la vida pasada fue terminada de una forma muy violenta y repentina. Si os dais cuenta, los 5 casos con los cuales hemos hablado, todos aquellos han tenido un final bastante cruel o un final desafortunado. Empezando, por ejemplo, por Gus Ortega, que su abuelo murió de un fallo cerebrovascular. Ian Hagedorn, que su abuelo murió de un disparo. Después tenemos también a Shiromi, que murió pasando por un puente, se cayó al río y se ahogó. Después tenemos también el de Cameron Macaulay, en el niño que decía que vivía en una casa. En este niño ya no hablamos de cómo murió. Y también hablamos de James Leininger en Estados Unidos, ya el famoso caso, pues esto, que fue abatido en el avión en Iwo Jima. Todos han tenido un final trágico y es como si la vida ciertamente le haya querido dar otra oportunidad. Así que nada, chicos, los escépticos, los casos están ahí, están demostrados, están documentados, hay mogollón. Os he querido nombrar los más importantes. No me entretengo más. Aquí ya sacad vosotros vuestras propias conclusiones. Un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima. Chao.